llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. Sí, Señor, la injusticia tú quebrantas. Sí, se humilla tu heredad. Sí, cántalo otra vez. Llenas nuestro hogar de danza. Sí, Señor, de tu gozo la ciudad. La ciudad, la injusticia tú quebrantas. Sí, se humilla tu heredad. De los montes a los valles. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo Efesios capítulo 2, los versículos desde el 11 hasta el 22. Así que bueno, les voy a invitar a que podamos estar leyendo este pasaje juntos de manera alternativa, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Hasta ahí es la palabra de hoy. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra de Efesios en esta mañana. Ayúdanos a comprender lo que tú nos estás diciendo, para que podamos vivir en tu reconciliación, podamos vivir en tu paz. Guíanos desde el principio hasta el fin, en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave de hoy, que es el versículo 14. Leamos juntos, por favor. Ya, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. Hace tiempo que en nuestro país se viene hablando de una famosa grieta. Esta grieta o división difícilmente reparable es consecuencia del fanatismo de bandos que adoptan una innegociable postura política o ideológica. Cada sector considera que tiene la razón y por lo tanto se provocan discusiones interminables y un profundo desprecio y odio entre quienes piensan de manera diferente. Sin embargo, las divisiones sociales no son un hecho reciente, ni exclusivo de ciertos pueblos. La rivalidad, la enemistad entre grupos humanos viene de larga data. El hombre es especialista en producir enemistades. Podemos verlo en los históricos conflictos territoriales, raciales, culturales e incluso deportivos. Entre las personas siempre aparecen enfrentamientos y divisiones por las causas más sorprendentes. Sin embargo, al hablar de las grietas, en el pueblo de Israel
encontramos un motivo muy peculiar. Para los miembros de esta nación, el principal origen de división tenía su base en cuestiones religiosas. Los extranjeros que no guardaban la ley y sus tradiciones eran discriminados. Muchos hebreos los despreciaban por su profundo orgullo racial. De este modo, no consideraban que Dios los había llamado para ser bendición para todas las familias de la tierra. Y contrariamente, agudizaron su separación con los extranjeros, a los cuales también llamaron gentiles. Asimismo, los hebreos ignoraban que existía una grieta aún mucho mayor. Era el profundo abismo que tanto a ellos como a toda la humanidad los apartaba de Dios a causa del pecado. No obstante, toda separación culminó en Jesucristo. En Él, gracias a su sacrificio, ya no hay división que nos aísle o nos impida el acceso al Padre Celestial. Jesús nos ha dado reconciliación con Dios. Él derribó toda barrera que nos apartaba de su presencia. Él es nuestra paz. En Cristo, además, cualquier grieta humana ya no tiene sentido alguno. Él ha venido a traer reconciliación entre nosotros. Ha venido a demoler todo muro que nos separaba. Porque Jesús nos ha hecho uno en Él. Somos su único cuerpo. En este día, recordemos que fuimos salvados por el gran amor de Dios, solo por gracia y porque Él es rico en misericordia. Perseveremos en la comunión con nuestro Padre Celestial, a la que hemos sido conducidos en Cristo. Habiendo sido tan amados, derribemos asimismo los muros entre nosotros y edifiquemos esa maravillosa unidad orgánica de amor que Dios ha querido. En Jesús tenemos reconciliación. En Él no hay grietas ni divisiones. Él es nuestra paz. Amén. Vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. En la última lectura, Pablo nos recordó que habíamos permanecido en estado de muerte antes de Cristo. Aún así, en su gran amor, Dios nos dio vida por gracia, por la fe en Jesús, no por obras. Asimismo, después de Cristo, a fin de dar gloria al que nos salvó, Pablo nos exhortó a vivir para las buenas obras que Dios nos ha preparado de antemano. Habíamos estado muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo. Ante esta asombrosa realidad, el apóstol continuó sus palabras diciendo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo trajo a la memoria de los efesios su antigua condición. Siendo extranjeros, habían sido marginados en el pasado por quienes pertenecían a la descendencia hebrea. Habían sido mirados con desprecio por no llevar la marca de la circuncisión, que era la señal del pacto para los descendientes de Abraham. Los gentiles no tenían acceso a la vida por estar apartados a todo lo concerniente con Dios, todo lo concerniente a Dios. Además, como dijo Pablo, estaban sin Cristo, permanecían en muerte, no tenían derecho alguno a acceder al reino de los cielos, no tenían derecho a entrar al reino celestial, junto con los escogidos, porque eran forasteros y no ciudadanos. Estaban ajenos a los pactos de la promesa, no habían tenido encuentro alguno con el Señor y no mantenían una comunión con Él.
Vivían sin esperanza, pues lo único a lo que podían aspirar era lo que hay en este mundo corruptible. Vivían sin Dios, porque todas sus creencias se apoyaban en ídolos falsos. Del mismo modo, andábamos también nosotros en otro tiempo. No éramos parte del pueblo de Dios, sino esclavos del diablo. Permanecíamos en muerte por vivir sin Cristo. Éramos forasteros y no teníamos acceso al reino de los cielos. No participábamos del pacto de vida en la sangre de Jesús. No teníamos esperanza. Dios estaba ausente para nosotros. Vivíamos en desolación espiritual. Andábamos perdidamente, distanciados de Dios, sin hallar sentido a la vida y yendo hacia nuestra condenación eterna, a causa de nuestro pecado. Aún así, no fuimos abandonados por aquel que sobreabunda en amor, aún conociendo nuestro estado. Él nos amó y vino a nuestro encuentro para rescatarnos. Por eso Pablo exclamó conmovido: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios, que es grande en misericordia, nos trajo desde nuestra lejanía para restaurarnos. Cuando aún estábamos lejos, corrió con amor a nuestro encuentro, nos abrazó y nos dio salvación en Jesús. Él perdonó todos nuestros pecados por la sangre de Cristo. Sangre que Él derramó en nuestro lugar para hacernos libres de las garras y de las mentiras de Satanás. Sangre que Él derramó para darnos ciudadanía en los cielos, para alcanzarnos con las promesas y todas las bendiciones celestiales, para darnos esperanza de vida eterna, para hacernos cercanos al traernos reconciliación con el Padre Celestial. Como nos dice Pablo, porque Él es nuestra paz. Nuestro pecado levanta una muralla impenetrable entre Dios y nosotros. Esta dura separación nos priva de la presencia y bendición del Señor, nos atrae muerte y condenación eterna. Y no hay en nosotros capacidad alguna para restaurar la relación con el Dios Santo. No teníamos posibilidad alguna de obtener salvación por nuestros propios medios. Sin embargo, Cristo nos trajo paz con Dios. Nos trajo reconciliación con Dios, como señala Pablo, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fuimos reconciliados con Dios en Cristo, al recibir el perdón de nuestros pecados por su muerte sustituta. Y asimismo, recibimos la esperanza de una comunión eterna con nuestro Padre Celestial por medio de la resurrección de Jesús. Por eso el apóstol también declaró: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Por su sangre, Jesús nos trajo reconciliación con el Padre Celestial. Él es nuestra paz. Hebreos nos dice: amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un camino nuevo, un camino que da vida. Ya no hay muralla ni abismo que nos aparte de su presencia. Ya no somos lejanos, sino cercanos. No somos huérfanos, desconocidos, sino hijos reconocidos por Dios. No somos esclavos, sino libres. No somos forasteros, sino ciudadanos celestiales. Ya no andamos en desesperanza, sino con una esperanza viva. Pero el Señor Jesús no solo trajo reconciliación con Dios, Él también realizó una obra reconciliadora entre hebreos y extranjeros, circuncisos e incircuncisos.
Por eso Pablo afirma, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De dos pueblos opuestos y rivales, Jesús hizo un solo pueblo, trayendo su paz por medio de su cruz. Porque en Él ya no hay enemistad, ni rivalidad, ni discriminación. Como nos dice la palabra de Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que Jesús produjo una obra reconciliadora entre Dios y el hombre, y entre judíos y gentiles. Pero no solo esto. Él también realizó una obra reconciliadora entre nosotros, quienes conformamos su iglesia. El que de ambos pueblos hizo uno, también nos hace uno como hermanos en la fe. El que derribó la pared intermedia de separación quiere hacer caer todo muro que nos distancia. El que abolió en su carne las enemistades quiere desvanecer toda enemistad, rencor o rivalidad entre nosotros. El que de dos grupos opuestos creó uno nuevo quiere abrazarnos en unidad, haciéndonos uno, llevándonos a hacer las paces entre nosotros. Él es nuestra paz, porque su reconciliación sería incompleta si la es solo con el Padre, pero no entre sus hijos. Por eso Pablo agregó que Cristo quiso, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesús vino a traer plena reconciliación. Con su muerte en la cruz vino a matar las enemistades, todas las enemistades, porque solo de esta manera puede descender la bendición del Señor desde lo alto. David proclamó: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, como el rocío que desciende sobre los montes, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Solo donde hay amor y reconciliación entre hermanos puede experimentarse la bendición de Dios y la obra de vida eterna. Por eso en su cruz Jesús vino a matar las enemistades, porque Él es el Dios de amor y unidad y no de odio o separación. Él nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Al dar su vida, Jesús nos manifestó el amor más excelente y nos dio ejemplo para que nosotros también nos amemos unos a otros de la misma manera. Juan nos recuerda, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a sus hermanos. Del mismo modo, Pedro también nos exhorta diciéndonos: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. La reconciliación que quiebra y destruye toda enemistad fue conquistada por Jesús en la cruz. Pero nuestra lucha es, asimismo, caminar conforme a esa obra, deshaciendo toda aspereza entre nosotros. Fuimos abundantemente amados por el Señor. Por eso, en Cristo, tenemos la capacidad para amar de la misma manera. Por lo tanto, no alimentemos la separación. Más bien, crezcamos en la unidad, el amor y la armonía. No debemos olvidar que somos uno en Cristo. Él es nuestra paz. En esto concuerdan el Padre, con quien somos reconciliados, el Hijo que nos reconcilia con Él y el Espíritu Santo que nos conduce a su presencia. Por ello, Pablo expresó que Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Los hombres somos especialistas en producir enemistades. Pero el Señor Jesús es poderoso en reconciliar. Nos trae reconciliación con Dios. Trajo reconciliación entre los pueblos más distantes. Nos da reconciliación entre hermanos en la fe. ¿Hay alguien con quien tengas que reconciliarte? En su cruz, Cristo mató las enemistades por amor. De igual forma, debemos hacer también nosotros lo mismo. Debemos exterminar las enemistades por el amor de la cruz. Solo así podrá haber bendición y vida eterna. Solo así podremos agradar a aquel que cuando estábamos muertos nos dio vida. Cuando estábamos lejos nos hizo cercanos. Cuando éramos forasteros nos dio ciudadanía celestial. Y cuando éramos enemigos nos volvió sus amigos. Hemos sido reconciliados con el Dios de amor mediante la sangre de Jesús para que entre nosotros siempre haya amor y armonía en Cristo. Él es nuestra paz. Amén. Así que en otro tiempo estábamos alejados de toda bendición del Señor, pero ahora en Cristo obtenemos vida, somos cercanos, ciudadanos y amigos de Dios. Y conjuntamente con esto, Pablo incorpora algo más a nuestro currículum. Él proclama: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos los que hemos recibido la salvación por gracia, por la fe en Jesús, somos conciudadanos, somos paisanos, compatriotas. Pero además somos miembros de una misma familia. Somos miembros de la familia de Dios. Somos familia de Dios. Amén. No hay mayor unión en cualquier relación humana que aquella que proviene de los lazos familiares. En el hogar se comparte todo, tanto las carencias como la abundancia, las tristezas y las alegrías, los problemas y sus soluciones. Allí salen a la luz nuestras cualidades escondidas y también nuestros defectos más ocultos, nuestras fortalezas y debilidades, nuestras virtudes y nuestras flaquezas. Allí compartimos nuestros sueños alcanzados y también nuestros fracasos. Es nuestra familia la que nos ve crecer y la que nos conoce nuestro carácter mejor que nadie. Sabe de nuestras luchas y metas, nuestras ilusiones, emociones, proyectos y deseos. Allí sentimos seguridad, porque sabemos que ante cualquier contrariedad de la vida, nuestra familia siempre permanecerá a nuestro lado. ¿No es así? Y es así como nos ha constituido nuestro Señor a nosotros, como su familia. Somos familia de Dios. Somos familia de Dios. Hijos de Dios y hermanos unos de otros. Aunque procedamos de lugares distintos, con distintas historias, con diferentes costumbres, cada cual con su propio bagaje y su propia personalidad, aún así, en Cristo, somos familia de Dios. Para amarnos, compartirlo todo, apoyarnos, cuidarnos, alegrarnos en el Señor. Para que caminemos juntos y nos sostengamos en el camino. Para que trabajemos juntos y nos apoyemos en ese trabajo. Para que recibamos el amor de Dios y asimismo nos amemos unos a otros. Pablo nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Por lo tanto, como miembros de la familia de Dios, hemos sido llamados a una misma obra. Hemos sido llamados a una misma obra. Hemos sido llamados a construir un hogar. Así como toda familia construye el suyo.
Por eso Pablo manifiesta que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es cabeza y fundamento de la iglesia, como nos dice la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sin embargo, hay un fundamento accesorio, que es el de los apóstoles y profetas, siervos de Dios que, apoyados en Cristo, enseñan la verdad del Evangelio para salvación por la fe. No obstante, en la construcción, Jesucristo es la principal piedra del ángulo. La piedra del ángulo era la piedra que sostenía y daba forma y estabilidad al edificio levantado. De igual manera, Jesús sostiene, da forma y mantiene estable a su iglesia. Como nos dice Pablo, Él es en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entre tantas construcciones posibles, en Cristo somos edificados conjuntamente para conformar un templo santo donde mora Dios en el Espíritu Santo. Ese es nuestro hogar. Ese es el hogar de la familia de Dios, donde cada uno de nosotros es parte como piedra viva. Pedro nos dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un edificio no puede ser construido con un solo bloque o ladrillo. Por eso, cada uno de nosotros ocupa un lugar especial dentro de la construcción del Señor. Así como ningún miembro del cuerpo puede decirle al otro que no lo necesita, tampoco un ladrillo puede prescindir de los demás. Todos somos necesarios en la edificación de la casa espiritual, del hogar celestial, de la familia de Dios. Por lo tanto, solo cuando hemos alcanzado la reconciliación en Cristo con el Padre Celestial y también con nuestros hermanos, es cuando es posible la obra. Solo cuando nos volvemos uno en el amor, es posible la construcción de nuestro hogar como familia de Dios, como iglesia de Cristo. Por eso, solo Jesús es cabeza y fundamento, porque Él hace posible nuestra reconciliación. Él es nuestra paz. En Él, como principal piedra del ángulo, nuestra iglesia es sólida y tiene forma, unidad y sentido. Sobre esa piedra de amor y sacrificio, sobre esa piedra santa y consagrada, somos edificados. Seamos entonces piedras vivas a imagen de Jesús. Piedras vivas que practican su amor, que saben darse en sacrificio, que anhelan la santidad, que se entregan por completo para glorificar a Dios, que han recibido la vida por gracia para afianzar un templo donde more el Señor en el Espíritu, donde se acreciente su amor entre quienes no son desconocidos ni forasteros, sino conciudadanos celestiales, miembros de un mismo hogar. En Jesucristo somos reconciliados por el amor de su cruz. En Jesucristo hay reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. En Jesucristo somos hechos familia de Dios para que vivamos en su amor. En la cruz de Jesús han sido matadas todas las enemistades. Amén. Él es nuestra paz. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias, Señor, por este día traernos ante ti para poder recibirla. Señor, hemos encontrado reconciliación en ti por la cruz de nuestro Señor Jesús, esa cruz de amor. Somos reconciliados, Señor, contigo y también somos llamados a vivir en reconciliación entre nosotros, para que no haya asperezas, sino que reine tu amor entre nosotros. Señor, la iglesia en la cual nuestro Señor Jesucristo es cabeza y fundamento, es aquella en la que es edificado
es aquella en la que es edificado tu amor. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera. Ayúdanos a poder luchar para deshacer toda enemistad, porque esto es lo que tú has venido a realizar, a deshacer todo muro, a derribar todo muro de separación, por el amor de tu cruz. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor. En Jesucristo está nuestra paz. Él es nuestra paz. Gracias, Señor. Pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.